Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal. La temática del día de hoy es hablar de la unidad número 3 de geografía. Esto es como guía de ingreso a la universidad. Cabe resaltar que esta temática del día de hoy es sacada de la guía práctica para el examen de ingreso a la universidad del CONAMAT, publicada por la editorial Pearson en su quinta edición en el año del 2019. Son 37 preguntas de las cuales vamos a estar hablando, pero únicamente voy a dar las puras respuestas. Voy a tratar de no explicar mucho por la cuestión del tiempo. Bien, entonces iniciamos. Dice, como región natural, la tundra es un ecosistema caracterizado por... La tundra está caracterizado porque está formado por largos inviernos, por veranos muy cortos. Se ubica a 66 grados de latitud norte y en él habita el oso blanco y los renos, haciendo el inciso B como respuesta correcta. Pregunta número 2. Dice, ¿cuál de las siguientes es una característica propia de la selva? Aquí nos habla que la latitud cerca de zonas boreales, lo cual no es. La boreal es la parte del polo norte, perdón, zonas muy pobladas, no. Tipo de clima tropical A. El A son climas tropicales y la letra F hace referencia a lluvias todo el año. Entonces la respuesta correcta es el inciso C. Recuerden, hay una clasificación climática propuesta por Vladimir Keppen. Pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes biomas es de los más perturbados por el hombre? Y el clima más perturbado por el hombre es la región del Mediterráneo. Por eso la imagen, pues una imagen ahí alusiva a los ecosistemas, a los ecosistemas marinos. 4. Son tres recursos más explotados por nuestro país y por consiguiente es necesario y urgente tomar medidas para poderlos preservar. Lo que más explotamos en nuestro país son los bosques, el agua y el petróleo, haciendo la B, el inciso B como respuesta correcta a ese interrogante. Pregunta número 5. La lluvia ácida producida por la industria afecta principalmente a la vegetación y los suelos. Chequen aquí lo que nos está dando a entender la pregunta. Dice, la lluvia ácida producida por la industria. De hecho, el principal contaminante o el que depende directamente de la contaminación es de la industria, no del hombre. Pregunta número 6. En la actualidad, el aumento y retención del dióxido de carbono en la parte inferior de la atmósfera, que sería la troposfera, ocasionado por la actividad industrial y los medios de transporte, ha generado el cambio climático global. Inciso D como respuesta correcta. Pregunta número 7. Los derrames de petróleo en los mares es un ejemplo de la grave contaminación de los litorales de todo el mundo. No solamente se afecta a las zonas o a las regiones en las cuales se ha derramado el petróleo, sino esto afecta a nivel mundial. Pregunta número 8. La mortandad de las algas marinas genera mayor cantidad de dióxido de carbono y como consecuencia es la contaminación de los mares. Inciso C como respuesta correcta. Pregunta número 9. Dice, la superficie marítima, o sea, en la parte del epilimnium, la fotosíntesis es un proceso que favorece a el plancton. El plancton, a la producción del plancton se da en la superficie de los mares, en una de las zonas llamada epilimnium. Recuerden que el mar igual o la columna del mar también tiene diferentes capas, epilimnium, termoclina e hipolimnium. La número 10 es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta
al retener parte de la energía que proviene del Sol, y esta energía se retiene gracias a la capa de ozono, y en este caso el inciso correcto es el inciso D, es el efecto invernadero. La capa de ozono simula lo que es el hule del invernadero. Los derrames de petróleos en los mares son un ejemplo de conflictos armados posteriores a la Guerra Fría. No. Contaminación de los recursos hidrológicos pudiera ser. Variaciones climáticas por el calentamiento. No. Desarrollo sustentable de la globalización. No. La respuesta correcta es el inciso B. Pregunta número 12. ¿Qué continente tiene mayor concentración de población? Sin duda alguna, Asia, haciendo la respuesta correcta el inciso B. Lee lo siguiente y viene un espacio para colocar los países que vienen marcados aquí con las opciones de respuestas A, B, C y D. Existen dos países con mayor número de pobladores en el mundo, los cuales son. Entonces vamos a poner el continente y vamos a poner los países con mayor población. Y viene América, Estados Unidos y Brasil. Pudiera ser, porque efectivamente en América son los países con mayor población, pero América no es el continente más poblado. Europa pudiera ser igual, pero no son los que repuntan. Los que repunta es el continente asiático. Primer país con mayor población es China, la India, y ahí le sigue Bangladesh, el cerquita de la India, siendo la opción de respuesta lo que es Asia, China y la India, el inciso C. 14. Es una de las principales causas de la migración rural a la ciudad o a las urbes que se presenta en México. Aquí vamos a retomar lo que es la productividad primaria o la primer fuente de entrada de los dineros a los países. Clima extremo en la zona rural, no. Exceso de la burocracia en la zona rural, no. Proliferación del terrorismo en México, no. No disponer de apoyos suficientes para la producción agrícola. Recuerden que la agricultura, la ganadería y la pesca forman parte de la primera actividad económica de nuestro país. 15. Son características de los países subdesarrollados. Alto índice de natalidad, sí. Analfabetismo también. Bajo ingreso per cápita en el PIB, sí. Podría ser la respuesta correcta la A. B. Inconformidad social, pobreza extrema, déficit de exportaciones, no. Carencias educativas, ingresos y egresos, zonas sísmicas, no. Alta competitividad, alta mortalidad infantil y economía informal, no. La respuesta correcta es el inciso A de la pregunta número 15. Pregunta 16. Dice, proceso por el cual la interdependencia se agudiza y aumenta la comunicación y el intercambio cultural, económico, político y social, mientras las fronteras se debilitan. Aquí la respuesta correcta es la globalización. La globalización, el inciso C. Bien, pregunta número 17. Son países que pertenecen a la Unión Europea. Hay que tener mucho cuidado con esta pregunta, mucho cuidado la forma de contestar, porque aquí la respuesta correcta es Alemania, Francia y Dinamarca. Pareciera que aquí la respuesta correcta fuera el inciso B, Alemania, Italia y Noruega, pero lo han sacado a Noruega de los bloques económicos o de la Unión Europea, por lo cual Alemania, Francia y Dinamarca son los países que forman parte de, haciendo el inciso D la respuesta correcta de la pregunta número 17. Pregunta número 18. Es una característica de África. Bien, su elevada industrialización, no, de hecho es considerado uno de los continentes o continente más pobre. La pobreza en la mayoría de sus países, obviamente resaltando dentro del continente al país Sudáfrica como país más rico. Sus numerosas penínsulas, no. Clima semejante a la taiga, no. La respuesta correcta es el inciso B. Pregunta número 19. Son países que han alcanzado alto nivel industrial, tecnológico y presentan un crecimiento continuo en el PIB, Producto Interno Bruto.
Aquí la respuesta correcta de manera directa son los países desarrollados o países del primer mundo. Pregunta número 20. Son las siglas del bloque económico que integran México, Estados Unidos y Canadá. Lo que tenemos aquí como opciones de respuesta es el inciso D, de manera directa, Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Esto ha cambiado, de hecho lo más actual que está en este momento es el TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Pregunta número 21. El Tratado de Libre Comercio firmado por México, Estados Unidos y Canadá, ahora conocido como TEMEC, tiene como fin, de manera directa, eliminar los aranceles de las mercancías, eliminar ahí el impuesto que se paga por el intercambio de estas mercancías. Pregunta número 22. Los bloques económicos regionales que tenemos en la actualidad, el TLCAN o el TEMEC y la Unión Europea. El inciso A es la respuesta correcta de la pregunta número 22. Pregunta 23. Es la entidad del país que limita con San Luis Potosí y lo que es Michoacán. La respuesta correcta es Guanajuato. El inciso D. Pregunta número 24. Del proceso de la desintegración de Yugoslavia se creó este país. El país que se creó fue Croacia. ¿Vale? El inciso C es la respuesta correcta de la pregunta número 24. Pregunta número 25. Dice, proceso de la desintegración de la Unión Soviética, surgió este país. El país que surgió fue Estonia. Pregunta número 26. Dice, a la caída de la Unión Soviética, la Federación Rusia, Ucrania y Bielorrusia deciden formar un tratado para crear a lo que ahora conocemos como la Comunidad de los Estados Independientes. Pregunta número 27. Pregunta número 27. Relaciona a los países europeos con sus cambios políticos recientes. Hay que correlacionar los países con los cambios. Alemania se unificó para formar un solo país. Recuerden que antes existían dos Alemanias, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Entonces aquí llevamos 1B. Quitamos de entrada el inciso A, ese no nos va a servir para opción de respuesta. La ex Unión Soviética cambió la estructura económica y ahora forman 12 países, incluyendo ahí la Comunidad de los Estados Independientes. Entonces llevamos 1A, 2D. Podemos quitar el inciso C y el inciso D. Y ya nomás unimos la ex Checoslovaquia, se disolvió su federación en dos naciones, haciendo el inciso B como opción de respuesta de la pregunta número 27. Pregunta número 28. En América del Sur, Bolivia y Paraguay se caracterizan por carecer de costas. Estos están en el centro de la parte del sur de nuestro continente. Pregunta 29. Las costas del estado de Quintana Roo limitan con directamente Mar de las Antillas. Recuerden que hay pequeñas Antillas y grandes Antillas, entonces limitan con el Mar de las Antillas. Pregunta 30. Tres estados de la República Mexicana que corresponden a la región norte, directamente aquí nos vamos a marcarlo, es Chihuahua, Durango y Nuevo León, haciendo el inciso B como opción de respuesta correcta de la pregunta número 30. Pregunta 31. Son los estados de la República Mexicana que hacen frontera con Guatemala, esta igual es directa, Chiapas, Tabasco y Campeche. La opción de la respuesta correcta es la letra D. Pregunta número 32. Chiapas es una entidad federativa que se ubica en la parte del sureste. La respuesta correcta es el inciso D. Pregunta número 33.
son los estados de nuestro país que destacan la producción pesquera. Recuerden que hay más producción pesquera por parte del Pacífico que por parte del Golfo. Entonces nos vamos directamente con el inciso A, Sonora y Sinaloa. Pregunta número 34. Entre las entidades más productivas de oro y plata figuran directamente Hidalgo y Guanajuato. Hidalgo es la primera entidad de producción de plata, aunque se comercializa mucho en Guerrero. Pregunta número 35. Las aguas que bañan la península de Baja California representan la primera zona pesquera de México por la explotación de sus recursos o de sus productos tales como el atún y la sardina, el inciso A de la respuesta 35. Pregunta 36. Es la principal zona de producción petrolera en México y pues nos vamos directamente con la costa del Golfo, directamente. El inciso D es la respuesta correcta de la pregunta número 36. Y esta es la última pregunta de la unidad 3. Son actividades primarias de la economía en México. La pesca, la industria automotriz, no. La industria automotriz no. Explotaciones tampoco, en México no. Comercio, servicios, servicios no. Comercio tampoco. Finanzas, menos. Aquí la respuesta correcta es el inciso D. La agricultura, la pesca y la ganadería, recuerden que forman parte de la primera actividad económica de nuestro país. La respuesta correcta es el inciso D de la pregunta número 37. Espero que les haya gustado esta información. Recuerden, si les gusta la información, está aquí disponible. Regalen un like si es de su gusto, y si no, ahí está la información para que la puedan consultar en el momento que ustedes lo deseen. Cuídense mucho, nos vemos en un siguiente video. Bye bye.